Bienvenidos al capítulo número 3 de la plenitud. Hoy quería hablar de un tema importante, pero más allá de daros consejos como médico, que no lo soy, o daros tips, o recomendaros cosas que evidentemente lo haré desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, lo que quiero hacer es hablar de lo que yo he aprendido, es hablar de lo que yo he vivido, hablar de mis experiencias y hablar de cosas que están más o menos demostradas. Pero quiero comentaros primero de qué va a ir este vídeo de la plenitud. Este va a ser un vídeo sobre la comida, la alimentación, lo que comemos, por qué es tan importante y por qué es tan necesaria y por qué es un aspecto tan importante a la hora de conseguir una plenitud. Vamos a hablar de hechos objetivos, vamos a hablar de cosas que yo he vivido, de experiencias, y también evidentemente vamos a hablar un poquito de por qué considero yo que es tan importante la alimentación en nuestras vidas, dejando claras algunas cosas y conceptos. Lo primero y lo más importante, mucha gente se cree que la comida solo afecta a la hora de tu peso corporal, o sea, si eres una persona obesa o no, si eres una persona con mucho colesterol o no, una persona que se puede mover mejor o no. Y esto no es así. Es decir, si tú quieres ser una persona elástica y flexible, lo que tienes que hacer es entrenar tu flexibilidad de manera lógica y coherente. No tienes que flexionar tu cuerpo 24 horas, ni tampoco tienes que correr todo el día hasta asfixiarte, porque tampoco es bueno el exceso, pero tienes que entrenar, tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio para sentirte mejor, para estar mejor y para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a ello o consiga más masa muscular, etcétera, etcétera. Bien, entendiendo el punto del entrenamiento, también tenemos que entender el punto de que somos lo que comemos. Es una frase que a mí personalmente me parece súper importante y súper necesaria. De repente vino el viento. ¡Wow! La alimentación, como os digo, no es solo cómo estemos, si estamos delgados, si no estamos delgados, si estamos en forma, si no. Evidentemente esto también tiene que ir acompañado de ejercicio. La alimentación afecta en nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos, en prevenir o no prevenir una enfermedad, en tenemos molestias o no, tenemos dolores o no, tenemos algo en la cara, alguna marca, algún grano, lo que sea o no, cómo está nuestra piel incluso. Afectan muchísimas cosas. Afecta incluso en ciertos dolores, ciertas molestias graves o aparición de ciertas enfermedades que podemos tener, aparte de molestias o incluso psicológicamente poder sentir incluso cierto tipo de depresión, ansiedad o pues sentir cierta tristeza o vacío. Cosas así que pueden afectar hasta ese nivel dependiendo de lo que no comas o de lo que comas. Entonces es importante, es un tema muy extenso y es un tema que yo no vengo aquí a hacer de médico ni mucho menos, pero sí creo que es importante deciros la importancia de la alimentación y además la importancia de tener un cuerpo cuidado, sano y sobre todo que te haga sentir bien, que te sientas bien cada día, ligero y demás. Súper importante, no solo para ahora, sino para el futuro, ya que si te cuidas ahora, en el futuro estarás mucho mejor. Por eso hay personas de 70 años que pueden caminar durante media hora y otras que están entubadas en una cama. Vamos a empezar con unos tips básicos. Lo primero y lo más importante, voy a daros evidentemente una pequeña base porque no soy experto ni tampoco creo que sea recomendable que yo os dé unos consejos médicos, ni mucho menos, ni de alimentación. Pero sí creo que estas cosas son básicas y son evidentes. Por ejemplo, ¿qué es el peor alimento y qué es lo que consumimos constantemente y que nos hace más mal? El azúcar que no es natural, por ejemplo. El natural sería, por ejemplo, pues el azúcar de una fruta. O puede ser pues lo que puede tener una manzana, lo que puede tener cualquier fruta o cualquier otro alimento que sea natural. O sea, que puedes encontrar en un sitio, como por ejemplo aquí, de repente me encuentro un fruto rojo, una baya, y la lavo y me la como. Pues eso es algo natural. Evidentemente no puedes abusar de ello y evidentemente depende de si tu cuerpo reacciona bien a él o no, pero por lo general es un alimento sano que tiene pues un tipo de azúcar saludable. Ahora bien, si hablamos de azúcar industrial, muchas veces el cuerpo no puede procesar cierto tipo de azúcar industrial, aparte que nosotros solemos consumirlo demasiado, ya que en la mayoría de alimentos suele estar en refrescos, en un montón de cosas podemos encontrar. Entonces, lo primero y lo más importante que me gustaría hablar es el tema de la bebida, de qué beber, qué es lo importante en cuanto a la hora de pues, beber día a día, porque necesitamos beber todos los días. Bien, quiero empezar por aquí porque es lo más sencillo. Evidentemente, si tenéis agua de vuestra fuente, de algún pueblo, de algún sitio que se pueda beber, que la hayáis analizado y que sea potable y que se pueda beber perfectamente, pues es la mejor opción. Pero si no, pues tendréis que comprar agua. Recomendación número 1 del agua, de lo que tenéis que beber, lo principal es beber agua. No es bueno beber muchos refrescos, yo de hecho no recomiendo ningún refresco
por la gran cantidad de azúcar que tiene. Evidentemente de vez en cuando lo podemos tomar, evidentemente de vez en cuando podemos tomar alguna cosa, alguna bebida que no sea agua. Tenemos té, tenemos agua con limón, limonada natural incluso, tenemos un montón de cosas, pero la mayoría de productos que encontramos en un supermercado, salvo el agua, evidentemente tienen azúcar. Y no a poca cantidad, y no solo azúcar, sino un montón de conservantes, químicos y demás. Entonces, evidentemente el agua tiene que ir acompañada con otras cosas, algunas cositas que ahora no me acuerdo el maldito nombre, pero básicamente son unos componentes que hacen que el agua sea aún mejor para nosotros, ¿no? Digamos que nos favorece no solo a la hora de beber agua y limpiar nuestro cuerpo de forma más natural, por así decirlo, sino además nos dan otras propiedades, ¿vale? De esto os dejaré vídeos en la descripción, ¿vale? Porque creo que es importante, porque yo estoy dando el concepto, yo estoy dando a entender este punto y por qué es tan importante para la plenitud, pero a la hora de entender estos puntos, estos conceptos y demás, tenéis vídeos en la descripción, los veis y decís, hostia, pues vale, por esto es importante beber esto, agua con tal, no beberla así, etcétera. Otra cosa importante del agua es que no debéis beberla mientras coméis, ¿vale? Porque no favorece la digestión. Entonces, comed, no mezcléis muchas comidas, por cierto, y bebed agua antes o después. ¿Cuánto se debería de beber? A ver, lo de los 2 litros yo no creo que sea un mito, pero sí que es cierto que tampoco necesitáis beber todos los días 2 litros. Pero sí un mínimo. La gente que bebe poquito debería beber más agua, y la gente que bebe demasiada, que sepa que no es bueno. No es bueno beber demasiado agua, entonces tiene que haber un equilibrio. Yo creo que 1,5 litros, 2 litros está bien. Si veis que sois capaces de 2 litros y os va bien, perfecto, pero tampoco os paséis. Entonces beber agua, súper importante. Mucha gente se le pasa de beber más de lo que debería. Bebe, pues son 8 vasitos al día, yo suelo beber pues más de la mitad, pero bueno, depende. Y luego podéis haceros un té incluso, podéis haceros algo, pues café también es bastante bueno. Evidentemente depende de muchas cosas, pero sí, os va a poner un poquito más enérgicos y tal. Pero bueno, el café es un alimento bastante bueno, la cafeína y demás. Así que, bueno, nada más que decir, simplemente que, bueno, son los alimentos que son las bebidas que yo recomiendo. Ahora, en cuanto a alimentos y demás, a ver, esto es un tema muy extenso. Como os digo, os dejaré vídeos en la descripción. ¿Por qué hablo de esto? Voy a poneros un ejemplo de un amigo real y también voy a poneros un ejemplo mío. Yo antes bebía muchos refrescos, yo tenía sueño, me sentía cansado, me sentía pesado, mi cuerpo pues evidentemente estaba mal físicamente, tenía más peso del que debería, más colesterol, etcétera. Entonces básicamente empecé a beber agua y full agua y casi no bebo refrescos, salvo cuando salgo por ahí con mis amigos, que de vez en cuando no está mal, y entonces empecé a cambiar y mejorar. Hay cosas muy importantes, o sea, por ejemplo, mi colega, 20 y pocos años que tiene, pues tenía problemas en los riñones, entonces le dolían un montón, una barbaridad, o sea, es un dolor muy grande. Y él se dio cuenta de que eso era por lo que bebía, él bebía constantemente refrescos, lo dejó, empezó a beber agua y lleva meses estando de puta madre, sintiéndose mejor, sintiéndose más fresco y además haciendo deporte. Y esto es una cosa solamente, imaginaos la de cosas que pueden afectar en vuestro día a día, en vuestra vida, a la hora de algo tan simple como lo que bebéis todos los días o lo que coméis, que también es importante, porque esto lo hacéis todos los días. El problema es la rutina. ¿Podéis comer una hamburguesa del McDonald's un día? Claro que sí, disfrutad de la vida, pero no lo hagáis todos los días porque entonces vuestro cuerpo no va a estar bien. Y bien, con respecto a alimentos voy a dar pues mis recomendaciones, voy a deciros que tengáis cuidado con ciertos alimentos, esto desde mi punto de vista. Voy a también dejarlo ahí un poco porque tampoco quiero dar, como os digo, ciertos consejos y tal, solo quiero hablar de la importancia de la alimentación a la hora de tener una plenitud, tanto física como mental, súper importante, además de sentirse bien y demás. Además tenéis que tener en cuenta que una persona puede tener obesidad y puede estar feliz o puede sentirse bien, pero muchas veces no se siente bien con su cuerpo o tiene cierta frustración, ciertas actitudes, ciertas cosas que hace que su vida pues sea un poco infeliz o menos plena de lo que debería. Por eso doy estos tips. Entonces, comida. Vamos a ver, yo, por ejemplo, hay muchos mitos y muchas cosas que no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son comidas buenas que podéis comer? La carne. A ver, la carne depende de muchas cosas. Depende de lo que haya comido el animal. Si tenéis un animal en casa, le dais comida natural y, por ejemplo, pues esto, prado, ¿no? Por ejemplo, queréis comer un animal que coma hierba y pues, queréis comer su carne. Bueno, pues le dais comida así, prado, hierba, ¿vale? Esto es lo más natural que hay. Si le dais lo que viene siendo estos cereales integrales, vegetales, no sé qué, para comer, que sepáis que vosotros también estáis comiendo eso y que también os va a afectar, porque los cereales, estos vegetales y demás son negativos, son malos para vuestro cuerpo, ¿vale?
Como os digo, no voy a empezar a explicar el por qué, porque si no el vídeo se va a 3 horas, pero sí que tenéis que tener cuidado con esto. ¿Qué come el animal? Claro, esto muchas veces no lo podéis comprobar. Pero, por ejemplo, si vais a comprar carne, no la compréis empaquetada en un plástico, en una bolsita, en un no sé qué. Compradla normal. O sea, entiendo que es más cara, entiendo que es más difícil, pero vais a una carnicería, vais a un sitio, lo que sea, o incluso si podéis tenerlo en casa de puta madre, coméis ese tipo de carne. La carne es buena. Es un alimento que hemos comido siempre, es natural, pero hay que tener cuidado con él. ¿Qué toma el animal? ¿Qué le dan? ¿Qué lleva, no? Cómo han procesado la carne, etcétera, etcétera. Ya entendéis por dónde voy. Entonces, la carne es buena, es un buen alimento. De hecho, también se recomienda el pescado. El pescado, pues bueno, evidentemente depende de muchas cosas, pero hay ciertos pescados que dan muchas proteínas y que, bueno, pues es un alimento que a cierto punto pues está bien, pero depende mucho del pescado también. Otro alimento súper importante es el huevo. Se recomienda tomar mucho huevo, tiene mucha proteína, las dos partes, tanto la parte blanca como la parte amarillita, la yema y demás, es algo súper importante de comer, súper necesario y muy bueno. Hay mucha gente que os va a decir que aporta mucha grasa, que no sé qué, lo que os he dicho. Algo natural es algo natural, ¿vale? Evidentemente no vais a comer 20 huevos al día, es un alimento súper importante y súper bueno. Otro alimento súper bueno, los vegetales. Cualquier vegetal os va a ayudar muchísimo, tenéis de todo tipo. Yo, por ejemplo, pues frutas que recomiendo, pues tenéis el plátano también es un buen alimento, tenéis el tomate, que también es un buen alimento, tenéis un montón de alimentos que podéis comer. De hecho, también os puedo recomendar el higo, que recientemente comí uno que tengo en casa y tal, y tiene muchos beneficios. Pero vegetales, en general vegetales, pues muy buen alimento. También otros alimentos importantes, los frutitos rojos, ¿no? Nunca sé cómo se llaman, ¿no? La mora, el frutito este rojo, frambuesa, este tipo de frutos, súper buenos, súper sanos y maravillosos. Además saben muy bien. Que nunca me acuerdo, el brócoli es un grandísimo alimento, súper recomendado. Y el ajo, ¿cómo deberíais comer el ajo? El ajo nunca se debería de comer entero. El ajo se corta, se va picando y no se fríe. No se fríe porque pierde la mayoría de sus propiedades, ¿vale? Estos son tips súper importantes. Imaginaos que ahora coméis todos los días así y yo creo que vuestra salud va a mejorar bastante. Evidentemente vais a necesitar pues tener algo equilibrado. Por eso os digo que la carne aporta muchos nutrientes y por eso la podéis necesitar si estáis comiendo solo vegetales, por ejemplo. Que yo me acuerde. Tenéis también, me acuerdo de los nombres, tenéis también, por ejemplo, las nueces. Las nueces estas que vienen así, que hay de muchos países, pero nosotros aquí tenemos unas que vienen en una cáscara dura que tenéis que abrir y tal. Las nueces son maravillosas. Frutos secos que no estén deshidratados, ¿vale? También son muy buenos. La sal es un buen alimento. Quiero decir que la sal hay que tomar un mínimo, ¿vale? Cada día. No os digo que no os paséis, porque evidentemente no es bueno pasarse, no tenéis que pasaros mucho con ella, pero tomad un poquito de vez en cuando porque es bueno, es un buen alimento. Es necesario, lo que pasa es que no hay que pasarse, porque la gente os dice la sal es mala, y se quedan ahí. Y es como cuando dices, el huevo es malo. No, el huevo no es malo, la sal no es mala. Lo que pasa es que no puedes pasarte. El huevo puedes comer varios y no pasa nada, y además es un alimento buenísimo. La sal tienes que tomar un poco, no te puedes pasar. Y ya está, o sea, es así. Pero es recomendable. Los hongos que vienen siendo como las setas, eso está buenísimo también. A ver, no es un alimento que a mí me guste personalmente, pero es buenísimo. Entonces son alimentos que son súper sanos, súper buenos y la verdad que se lo recomiendo muchísimo. También un poco de fibra, pero lo que pasa es que las galletas mayoritariamente o tienen azúcar o tienen edulcorante, que es horrible, o tienen un montón de cosas que bueno, que acabas pues no te gustan del todo. Entonces yo pues ahí no estoy tan seguro de recomendarlo, pero sí que es cierto, un poquito de fibra no viene mal. Y más alimentos, bueno, como los garbanzos, ¿no? Lo que viene siendo pues todo ese tipo de alimentos, tipo garbanzos, son buenísimos, súper recomendables. Ahora bien, alimentos que yo considero que tenéis que tener cuidado. Y realmente es un tema que quiero ir rápido y no profundizar demasiado, porque como os digo, este vídeo es un poco informativo, es un poco para que entendáis que una vez que tengáis una buena alimentación os vais a sentir mejor, a lo mejor vais a subir mejor una cuesta súper difícil que os cuesta un montón y que os cansáis, a lo mejor ya podéis hacer una maratón, a lo mejor os sentís mucho más fuertes, a lo mejor os sentís mucho mejor, ya no os duele la cabeza, ya no tenéis molestias. Por eso hago este vídeo, porque creo que la plenitud es importante en ese sentido. Comer bien y sentirse bien es súper importante, por eso creo que este vídeo es importante. Alimentos que son supuestamente saludables, pero no tanto. Si tenéis una naranja, la recomendación es que la comáis
la abrís y la coméis normal, ¿vale? No la exprimáis porque pierde todas las propiedades, tiene demasiada frutosa, tampoco es horrible de vez en cuando, pero sabe muy rico, lo que tú quieras, pero la recomendación personal es que la comáis así. Igual que hago yo con la mandarina, por ejemplo. La manzana también es un buen alimento. El tema, os estoy dando alimentos, ahí estoy soltando para que tengáis una dieta y vais a estar un poco... Pero más o menos, yo esto os recomiendo probarlo un mes o unas semanas, si veis el cambio, seguís, y si no, seguís con la vuestra. O sea, siempre os digo, la alimentación la podéis cambiar, podéis probar, y si os gusta, seguís y decís, hostia, de puta madre, me ha servido, y si no, pues cambiáis. O sea, no tiene más, no vais a morir por cambiar la alimentación un tiempo para probar lo que os pueda ser mejor, ¿no? Que además esto depende mucho de la persona también. Por ejemplo, las barritas energéticas, horribles, tienen un montón de mierdas, la proteína, o sea, las vitaminas que te dan realmente no son vitaminas como tal, o sea, horrible, no recomiendo nada tomar, y yo las tomaba, y sé que las he tomado y sé que he cumplido mi pecado, y lo sé, pero ahora quiero sentirme bien y no las tomo. Las barritas energéticas, no. Las bebidas energéticas, lo mismo, o sea, horribles, sobre todo la Red Bull y todo esto, pues no, fuera, o sea, eso tiene un azúcar, tiene unas mierdas, fuera, o sea, esto no lo toméis, por favor. Tenéis un café para despertaros, que es más sano, no sé, no hagáis eso. Luego está la comida vegetariana, ¿no? Lo que viene siendo carne vegana. Esto había visto en un vídeo que lleva los mismos ingredientes que la comida de perro. No sé qué tan cierto es esto, pero tampoco recomiendo la comida vegana hasta cierto punto. Cuidado con ella, yo siempre recomiendo la carne normal. Cuando se dice de carne vegana, se tiene que conseguir de alguna manera. Es como cuando te ponen patatas fritas con sabor a jamón. Para conseguir jamón le tienes que echar químicos, colorantes y conservantes y potenciadores de sabor, y sobre todo, pues un montón de químicos para cambiarle el sabor. Es lógico, no vas a ver a jamón, no le vas a echar jamón a una patata, no tiene sentido, ¿no? Pues igual pasa con esto. ¿Veis donde viene detrás? Y esto es, pues, un tema, cuidado con ello, ¿no? Cuidado con ello. Son alimentos que parecen buenos, pero no son tan buenos. Luego pasa lo mismo con los típicas leche, carne y todo esto, bajan grasas, perdón. Cuidado con eso, bajo en grasas, ¿a coste de qué? No son sanas, no os las recomiendo, cuidado con eso, ¿vale? Además, bajo en grasa es como la grasa animal es natural y es buena, sin pasarse, evidentemente. Hay un montón de cosas, yo, como os digo, quiero que lleguéis a una plenitud de comer bien y de sentiros bien, que es súper importante. Esto en cuanto a hábitos alimentarios. Hay muchos más alimentos, pero como os digo, trataré de dejar vídeos en la descripción, porque si no estoy aquí todo el día hablando de esto, y voy a hablar del último punto, que creo que es súper importante, que es el tema de los aceites. Cómo freís, qué aceites tomáis y demás, que esto también está en parte del día a día. Básicamente, el mejor aceite que podéis tomar, y no es el único, porque también tenemos, por ejemplo, el vinagre, tenemos el vinagre de manzana, que es buenísimo, pero el mejor aceite que hay es el aceite de oliva. Hay varios tipos y tal, pero bueno, el aceite de oliva como tal, pues el mejor para freír. Bueno, el mejor para freír no sé exactamente, porque depende mucho, ya sabéis que da problemas, pero es el mejor aceite que hay, el aceite de oliva. ¿Qué pasa? El aceite de oliva natural, que es más oscurito y tal, es el más caro, es más difícil, es el puro, supongo que es más caro y es jodido de conseguir ahora, de comprar, y por eso estamos un poco histéricos con todo este tema y nos cuesta un poco, pues, comer bien. ¿Qué pasa con el resto de aceites? Los aceites industriales, ¿no? Los aceites vegetales, los aceites de girasol y de todo este tipo de aceite, o de orujo, que bueno, tampoco sé qué tan malo es, pero bueno, evidentemente no es tan bueno como el de oliva puro. Este es un tema duro, hasta cierto punto, porque aquí no podemos controlarlo tanto, porque depende de nuestro dinero, o depende de que en nuestra casa o nosotros compremos ese aceite bueno, o lo que tengamos que comprar para cocinar, si hacemos comida a la plancha o no, depende de muchas cosas. Eso sí, poco aceite, ¿vale? No echéis demasiado tampoco, pero bueno, el tema. Los aceites, como por ejemplo el de girasol, estos aceites vegetales industriales y todo esto básicamente, llevan un montón de productos y de ingredientes que no son nada buenos para nosotros, súper industriales. Si os fijáis, veis ahí el aceite súper espeso, súper graso, amarillo, que se mueve, tal. Es como si tomar eso en el cuerpo es horrible. Ya solo pensarlo y verlo de forma racional ya os da esa sensación de hostia, ¿qué estoy comiendo, chaval? Y es un aceite muy grosso, ¿no? Muy espeso. Entonces, no es sano. Claro, es más barato, es más industrial, se hace en masa,
Hay un vídeo que os explica de dónde viene y cómo se hizo y por qué es tan comercial y por qué lo recomiendan tanto y tal, pero no es sano. Y es, creo que el mayor problema que tenemos. Junto al azúcar, yo creo que este es el mayor problema que tenemos. Hay otros problemas, evidentemente hay otro tipo de alimentos que podemos tomar y tal, que tienen un montón de cosas que no son buenas para nuestro cuerpo. Pero yo creo que los aceites que los tomamos constantemente, las bebidas que los tomamos constantemente y también el tema del azúcar, pues es el mayor problema que tenemos actualmente, bajo mi punto de vista, a la hora de comer, porque estamos todo el día comiendo ese tipo de aceites súper malos, azúcares, etcétera. Y vosotros me veis aquí de puta madre, que a lo mejor pues me siento bien, como bien, hago un poco de deporte y me siento de puta madre, y en parte puede ser gracias a que yo coma bien, pero es que yo sé que si yo como bien como debería comer, sabiendo lo que me hace bien y lo que no, voy a estar en una plenitud física increíble y mental también. Entonces ya a partir de ahí ya todo va hacia arriba, porque ya estás bien, ya te sientes bien y ya todo lo demás sale solo. Por eso es tan importante este vídeo, por eso es tan importante estos tips que estoy dando. Evidentemente los vídeos en la descripción son súper importantes, yo os lo recomiendo ver y sacar vuestras propias conclusiones. Evidentemente hay muchos más vídeos, hay muchas más opiniones y demás, pero personalmente creo que esto es súper importante. Así que quería hacer este vídeo, no hay guión, no hay nada, simplemente los conceptos que he ido aprendiendo. Evidentemente me quedarán cosas, pero creo que era necesario hablar de esto, creo que era necesario hacer un vídeo de esto, súper importante para vosotros y también para mí, ¿vale? Porque yo a veces tengo algún caprichito, alguna cosita y de vez en cuando no está mal comer algo, ¿vale? Como puede ser, pues, oye, te apetece comer una pizza, come una pizza, tío, pero no la comas todos los días, no la comas todas las semanas, no hace falta, ¿sabes? Contrólate, cuídate y cuida tu cuerpo, porque solo hay uno y porque si quieres ser pleno, esta es una parte muy importante, la alimentación. Así que espero que os haya gustado la parte número 3 y nos vemos en la 4.